nunca se expresaron y sabemos que son con pensamiento de derecha, ¿viste? Pero Sí, en sí, esto sí. como que se expresó gran parte de la sociedad. Es Sí, cierto. la gente, bueno, de la cultura, del deporte, del espectáculo, desde muchos lugares. Sí, hubo un mensaje bastante fuerte, bastante contundente que me parece que es positivo, porque como te digo, muestra que hay todavía una reserva moral muy grande en la sociedad argentina para, bueno, algunas cosas no tolerarlas. Y me parece que es una buena noticia para, para los que amamos a este país y queremos que puedan cambiar las cosas. Saber que, bueno, en buena parte de la sociedad argentina todavía hay cuestiones que son innegociables y por suerte el nunca más es una de ellas porque es una herida, es un proceso histórico muy doloroso, muy triste, que marcó nuestra historia y que claramente no, y bajo ningún concepto podemos volver a vivir, porque Totalmente. de ese tipo de situaciones nunca sale nada bueno. Y los argentinos tenemos que tener claro esa cuestión, ¿no? No es el camino un golpe de Estado, la violencia, el terrorismo de Estado, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, no resuelve nada, no lo hizo en la historia argentina. Y bueno, a 50 años es bueno que haya habido estas movilizaciones masivas en todo el país, en Buenos Aires, aquí en Posadas, en todos lados, en todas las grandes ciudades de la Argentina, bueno, en todos lados hubo alguna que otra movilización. Hoy caminando por las calles de Posadas en la marcha desde temprano, en muchísimos establecimientos educativos, desde jardines hasta escuelas, todos habían hecho pañuelos y estaban Sí. colgados en las puertas, incluso en la vereda, en los árboles de la vereda, o sea que se ve que hubo un trabajo de los docentes ahí Sí. también con los alumnos. Siendo feriado, ¿eh? Sí, exactamente. Y aparte, bueno, imagino que ese trabajo lo habrán hecho quizás La el semana. viernes Sí, y hoy es sí. martes y todavía perduraron como decorado. Excelente. Lo vi en varios jardines, sobre todo me llamó mucho la atención. Bueno, Qué bueno. son, Activa la son esas memoria, sí. pequeñas buenas noticias que nos ha dejado la jornada de hoy. Así es. Pablo, viste que lo decimos la historia completa, que por ahí siempre instaló, ni siquiera, o sea, yo ni miré siquiera el video que publicó No, o yo trató de tampoco. hacer el gobierno porque sabíamos que va a salir con algo como lo hizo ya el año Ujú. pasado y antepasado con respecto al 24 de marzo. Creo que eso no hay que ni mirarlo porque a eso hay que, sí, tratar de censurarlo, ¿no? Porque sabemos lo que van a plantear. O sea, tratar de justificar todo esto que estamos hablando, todo el terrorismo de Estado que se vivió del 76 al 83 en la Argentina. Una forma de que no dañe también a nuestros sentimientos es justamente no consumir ese tipo de productos, ¿no? Que instalaron, que además ellos lo hacen con ese nivel de provocación o de justificación. Pero yo siempre digo, si tanto quieren la historia completa, ¿por qué no cuentan el bombardeo de 1955, los 18 años de proscripción y prohibición de la palabra Perón en Argentina Ujú. y todo lo que dejó esta dictadura sangrienta del 76, diciendo dónde están los desaparecidos, ¿no? Sí, dónde están los desaparecidos, dónde están los 300 chicos que faltan, ¿no? Me parece que completemos esa parte de la historia y encantados seguimos discutiendo todo lo que quieran. A mí cuando hablan de historia completa, en realidad la historia está completa porque la historia se conoce, hay un montón de libros que se han escrito, lo que, lo que, lo- lo que plantea ese discurso es no una historia completa, sino es un justificativo para que les permita a ellos decir, bueno, lo que hizo la dictadura está bien, nosotros, y por eso la apoyamos. Como no pueden decirlo eso abiertamente, porque sería apoyar un Están a genocidio, pasitos también, te digo. En algunos sí, casos como que ya están a sí, paso de decir en eso. algunos casos sí, Fíjate lo que pero dijo bueno, Feynman ayer. Bueno, no el gobierno, bueno, pero Feynman, por sí, sí, por ejemplo. eso, bueno, hay algunos sectores que sí, por supuesto, y hay algunos actores comunicacionales que evidentemente lo piensan y cada vez se animan a decirlo más. Pero en realidad ese discurso de la historia completa no es que la historia esté incompleta, la historia está completa, la conocemos, se ha estudiado. Eh, reitero, lo que ellos buscan es un justificativo que les permita decir a ellos si estuvo bien lo que hizo la dictadura. Eso no quiere decir que la historia esté incompleta. Ellos quieren equiparar eh, situaciones que se vivieron antes de la instauración del terrorismo de Estado, que digamos, es cierto que es imposible decir, bueno, este día empezó el terrorismo de Estado el 24 de marzo del 76 porque sabemos que habían
grupos de tareas, la AAA operando desde antes, incluso el ejército también ya estaba operando desde antes, digamos, sino que se fue montando un clima que a partir que justifica el 24 de marzo o genera las condiciones para que se produzca el golpe de Estado, y a partir de ahí sí soltar las amarras de la represión ilegal y del terrorismo de Estado en la Argentina. Lo que pasa que esto es, el gobierno por lo general, desde el presidente de la Nación para abajo, tiene un nivel de ignorancia muy grande en la mayoría de los temas. Y en historia argentina obviamente no va a ser la excepción, y ni en historia universal ni nada. Pero toda esa discusión ya fue saldada, no solo por la justicia argentina, sino por la justicia a nivel mundial. Sí, no son, digamos, no son equiparables crímenes que pudo haber cometido la guerrilla en su momento con los crímenes cometidos por un Estado, que se llama terrorismo de Estado. Son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Eso es una pauta jurídica internacional que ni siquiera la inventó la Argentina, digamos, ¿no? Pero viste que, no sé, nosotros somos casi de la misma generación. Vos, no sé desde cuándo estudiaste historia y toda la pasión por la historia, pero nosotros, mi generación, en la primaria y en la secundaria, también nos ocultaban la historia, porque nos decían del 76 al 83 gobierno de facto, pum, claro. 83 democracia, y no nos explicaban esa parte. Claro. Ahí no estaba la historia completa. Es cierto. No, por supuesto. Recién claro. En el 2003, con Néstor Kirchner, que se estableció las políticas de memoria, verdad y justicia, al menos el común de la gente pudo acceder a material audiovisual, más allá de las películas que ya había, todo, hasta en las escuelas, ¿no? Sí, sí, tal cual, sí, tal cual. Con Alfonsín igual algo se conoció. Con Alfonsín se conoció algo por el juicio a las juntas, que fue obviamente una gran acción valiente tomada por Alfonsín en su momento, porque enjuiciar a las juntas militares, recién había terminado la dictadura, empezaba la democracia, por más que Alfonsín tenía un grandísimo apoyo popular en ese momento, de todos los sectores políticos para hacer el juicio a las juntas, porque digamos, si bien el peronismo en su campaña había planteado la amnistía o el perdón y no se sabía muy bien si iba a avanzar o no con los juicios, cuando empezó los juicios mayoritariamente el peronismo también acompañó, entonces era un apoyo político muy grande a esa decisión de Alfonsín en su momento. Pero después, claro, después vinieron las leyes del perdón, la ley de obediencia de vida, punto final, después viene Menem con los indultos, y un poco ese discurso negacionista, ese que trae Menem también, esta cosa de los dos demonios, ¿no? De pedir perdón y de toda una lavada de cara que se intenta hacer en la época del menemismo, que vació de contenido al discurso político, y toda esa lucha y toda esa memoria quedó en manos de los organismos de derechos humanos, sobre todo de madres y de abuelas, que mantuvieron viva la lucha, la búsqueda de los desaparecidos y fundamentalmente de los nietos, pero que fue algo que la sociedad argentina acompañó masivamente. Cada 24 de marzo, cada movilización siempre fue muy numerosa en Buenos Aires, durante toda esa década del 90, ¿no? Donde se produjo este intento de olvidar, claro. El abrazo de Menem con el almirante Rojas, ¿no? Que había sido el responsable del golpe del 55, esta idea del perdón y la reconciliación y toda esa cuestión, que parecía haber clausurado en cierta medida toda esa etapa histórica, pero es imposible clausurar una etapa histórica si no hay justicia, porque la única manera de reparar las heridas, de sanar, es con justicia, por lo menos con justicia para las familias, para los que perdieron a sus seres queridos, los que sufrieron la dictadura en carne propia, y eso es lo que se habilita a partir del 2003. Y obviamente para poder hacerlo también había que educar al soberano, ¿no? Por eso también esto que comentaba Mariela, ¿no? Que es una época en la que se empiezan a hacer películas, aparece Canal Encuentro, aparece Paca Paca, historia oficial. Exacto, que acomodan toda esta historia a un lenguaje específico para ciertas edades, para cierto público, se hace mucho más masiva la información, y se llega a la derogación de las leyes de la impunidad y la reapertura de los juicios. Y ahí es donde tenemos la verdad, empezamos a tener una verdad completa, porque los juicios lo que permiten es, con las pruebas en la mano y con el debido proceso y el derecho a defensa que tuvieron todos los acusados en estos juicios, de conocer un poco mejor qué es lo que pasó. Claro. ¿Qué pasó con tal detenido? ¿Dónde estuvo? ¿Cuál fue su trayectoria dentro de esos
centros clandestinos de detención, dónde se lo torturó, qué pasó, se lo asesinó, dónde se lo asesinó, se lo tiraron al mar. Bueno, todo lo que conocemos, las barbaridades que cometieron esta gente, las conocemos con el valor jurídico que tiene una prueba en un juicio, a partir de la apertura justamente de los juicios en la Argentina. Entonces ahí está un poco la historia completa de que tanto se reclama, ¿no? Bueno. Ya en 1978 se hablaba de 22.000 desaparecidos, o en la lista que tenían en Estados Unidos, ¿no? Sí. Después nunca más se supo la lista real, porque si en el 78 había 22.000 detenidos desaparecidos, imagínense hasta el 82-83 lo que sucedió en el país, ¿viste? Y tienen el tupe por ahí de cuestionar el número. Uno que desaparezca es peligroso. Secuestrando en esa época todavía. Claro, sí, hasta el 80, hasta el comienzo de los 80. La democracia. Claro, creo que recién en el 83, porque sabían, después de Malvinas creo que es como comenzaron a no tener poder, porque mandaron a ahí se a la guerra a los chicos, ¿no? Pero todo esto, que está bueno hablarlo en estas fechas y siempre, creo que la gente, como vos decís, que hay una gran parte de la sociedad que tiene como ya empoderado, digamos, ¿no? Los derechos humanos, y de que esto es nunca más, seas de cualquier partido, nunca más, porque vos no sabés el día de mañana qué puede llegar a pasar. Lo que sí queremos que esto nunca vuelva a pasar en nuestro país, ¿no? Sí, eso está bastante instalado. Después sí, hay discusiones, bueno, como el tema de las cifras, si son 30.000 o no. Bueno. Eso instala la derecha siempre. Sí, por supuesto. Aparte es una consigna, ¿viste? Por supuesto, que y aparte viene. como si eso cambiara algo, digamos, ¿cuáles son 30.000, 28.214 no o 35.223? Es un genocidio, está mal. Es como discutir si fueron 5 millones de judíos o 4.997.000. Es un genocidio. ¿Cuántos murieron en Ruanda o cuántos murieron, en Armenia? Los genocidios son genocidios, hay que condenarlos. ¿Cuántos están muriendo en Palestina hoy en día? Los genocidios son genocidios, hay que condenarlos. Si no, digamos, si los vamos a medir por la cifra, y además la cifra tiene que ver con la metodología con la que se hizo la represión en la Argentina. Bueno, está el famoso video de Videla diciendo son desaparecidos, no están, no existen, no tienen entidad. Eso es lo que buscaban, porque digamos desaparecer a la persona tiene una carga simbólica muy fuerte, y eso es lo que buscaban. No solo querían matar a la persona, sino que además querían desaparecerlo por todo lo que significaba para la familia, para el entorno social en el barrio, para las propias organizaciones de trabajadores, de estudiantes que se movilizaban. Bueno, no lo vuelvan a hacer porque los podemos desaparecer, digamos, ¿no? Entonces, la cifra es lo suficientemente ambigua y abierta porque responde a explicar cómo fue el aparato represivo y qué se buscó. El aparato represivo no tenía anotado todos los nombres de las personas y al lado ponían, bueno, este está enterrado en Chacarita, este lo enterramos en tal lugar, este está en el cementerio de la Piedad en Posada, este lo Eran tenemos... mezclados. Eran NN, los tiraban al río, no se sabe qué pasó. Comunes. Exactamente, entonces la cifra justamente refleja esa manera tan particular que tuvo la represión en la Argentina de funcionar. Y la discusión en torno a los 30.000, los organismos de derechos humanos defendemos la cifra de 30.000 porque es una cifra histórica, porque además es más o menos la cifra que se cree que hubo de detenidos desaparecidos en la Argentina en esa época. Y mientras no vengan con una lista que me digan, bueno, acá está, en realidad son 25.014 y acá están los 25.014 y están enterrados en estos lugares, hicimos tal cosa con cada uno de ellos, no tiene sentido darle muchas más vueltas. Porque aparte no lo discusión. Cuentan. Los viejitos, estos asesinos que están dicen, presos por delitos de lesa humanidad y en algunos casos con el privilegio de estar con domiciliaria después de haber asesinado a medio país, no cuentan qué hicieron con los detenidos desaparecidos, porque ellos tenían y se quemaron todos las pruebas, los libros, porque, encima tenían bien organizado hasta eso, pero cuando sabían que ya venía la democracia, quemaron toda la documentación, ¿no? Para que no quede rastro de nada, y el pacto de silencio, el pacto de sangre, no sé cómo lo quieran llamar, se cumple porque no lo contaron, salvo el que estuvo el piloto del vuelo de la muerte, que se nota que no pudo con toda esa carga tirar gente viva al mar, al Río de la Plata, donde sea, en algún momento contó
Ujú. para sacarse esa mochila, Con porque todo para lo que cualquier hacían, ser humano. Pero, Claro. pero Es tampoco dio jodido. nombres, con todo lo que hacían como metodología. Pero no dio nombres, tiramos a estas personas al Claro, mar, es verdad Claro, eso. digamos. Y Qué locura. dijo, en realidad blanqueó algo que se sabía, que había vuelos de la muerte, y él contó la metodología que abrió paso a investigaciones periodísticas históricas que después detectaron los vuelos, detectaron los aviones, incluso si se acuerdan, en uno de Ahora. los últimos actos de gobierno de Alberto Fernández, o el último año de gobierno, se trajo uno de los aviones que se habían utilizado en esos vuelos de la muerte. Pero blanqueó una metodología, ni siquiera dijo cuántos se tiraron Claro. desde ¿Quiénes la eran? ESMA, quiénes eran. Bueno, entonces, Dios mío. por eso la cifra es tan ambigua y es tan abierta, porque no tiene claridad. Y con respecto a todo de la historia completa, Mariela, yo siempre doy el caso el ejemplo, porque me parece que sirve para entender un poco la situación. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo sale a cazar nazis por todo el mundo, ¿no? A buscar a los genocidas nazis que hicieron el Holocausto. Ujú. Ahora, a nadie se le ocurrió decir, che, vamos a investigar la resistencia francesa, porque una vez pusieron una bomba y mataron sin querer a una familia que pasaba caminando en un cuartel donde estaban los nazis acuartelados, digamos, ¿no? O vamos a investigar a la resistencia noruega, porque una vez a un noruego no sé qué pasó y murió a causa de una acción de la resistencia noruega. A nadie se le ocurriría decir una cosa así, porque porque justamente lo que estaba haciendo esta gente era luchar contra el nazismo desde la resistencia, y del otro lado lo que viene es el terrorismo de Estado gestado por un Estado, en este caso el Estado nazi, que es el que lleva adelante el Holocausto en toda Europa, no solo en Alemania, ¿no? Bueno, en Argentina es la misma situación, digamos, ¿no? Hay grupos que luchan contra lo que contaba Mariela, contra la dictadura que se inicia en el 55, del 55 al 73, contra la proscripción, contra los bombardeos a Plaza de Mayo, Y hay los otro muertos no de está José ni León enterado. Suárez, todo lo que pasó en toda esa época, y después lo que aparece es un Estado como tal cometiendo delitos de lesa humanidad. Entonces, no es la primera vez que pasa lo que pasó en la Argentina. Hubo casos similares. El caso más emblemático es el de la persecución a los genocidas del Holocausto. Entonces, bueno, sirven también esas comparaciones históricas a veces para tratar de explicar un poco la situación Claro. y de por qué no todo es lo mismo, incluso cuando hablamos de violencia. Totalmente. Bueno, yo siempre hago y remarco este tema de que muchas generaciones que por ahí nacimos en la dictadura, que después nos fuimos enterando, y las generaciones que vienen y los jóvenes, yo no creo que toda la juventud desconozca esto, ¿no? Hay una gran parte que está formada. De hecho, hoy en esas columnas inmensas de jóvenes, ¿vos viste lo que fue la plaza? Acá también en Posadas. Acá en Posadas, impresionante la cantidad de jóvenes que los había. universitarios, los secundarios, acompañando a sus familias, o sea, nos quieren siempre instalar de que, bueno, los jóvenes son todos de derecha, ultraderecha, que no les importa nada. Es una gran mentira, porque afortunadamente la mayor parte de hijos e hijas de trabajadores son conscientes de su realidad y de que esto forma parte de nuestra historia y que por algo todos salen cada 24 de marzo o en cada fecha muy importante a defender los derechos humanos. Grandes movilizaciones en el día de hoy a lo largo y a lo ancho del país. Pero la apertura que se dio fue por una decisión política del presidente Néstor Kirchner. Yo siempre recalco eso porque, viste que también la derecha siempre intenta tapar a los grandes, aquellos que tomaron decisiones importantes, ¿no? A Cristina la tienen presa como si fuera, no sé, que se robó un PDI, dicen, y mucha gente repite. No vamos a entrar en eso ahora, pero digo, Néstor Kirchner tuvo la valentía, el coraje de poner esto como política de Estado para, como vos decías, buscar justicia, porque si no siempre va a quedar en la nada, ¿no? Los represores sueltos, caminando por las calles, conviviendo, tuvimos casos acá, cuando bajó los cuadros, cuando bajó siempre los me acuerdo cuadros, de Sí, eso. cuando les dijo no Símbolo. les tenemos miedo. Tengo eso que quiero compartirlo. ¿Compartimos un ratito? Buenísimo. Sí, Dale. por favor. A ver, Fede.